Pues son 25 años de manera profesional, aunque desde los 6 años canto, etcétera, pero de manera profesional se fue dando a partir del 2010, del 1998, el encontrarme con Geovilla Monroy, que se vuelve una mancuerna creativa, mi pareja personal, y aparte alguien con quien he experimentado y quien me ha producido mis discos, ¿no? Entonces de pronto marco el 98 como un año en el que mi carrera llega a esa profesionalización, porque es cuando empiezo a hacer grabaciones, ¿no? Antes ya tenía grupos de rock, ya de hecho nos conocimos en la guerra de las bandas Coca-Colas, en donde ganó Austin TV, por ejemplo, en Rocotitlán, ¿no? Donde estaban muchas otras bandas, algunas que perduran y otras que pues a lo mejor cambiaron de nombre o ya les perdimos la pista, pero de pronto ahí empezamos, ahí nos conocimos también con Ernesto Guerrero, que toca con nosotros el piano, y bueno, el desarrollo creativo se ha dado a raíz del 98 a la fecha, y por qué aún 2024 sigo celebrando 25 años que comenzaron para mí en julio del 2023 y planeo terminar el festejo en julio 2024. La experiencia durante estas décadas ha sido muy bonita, porque algo que ya cuando haces en el recuento, porque mientras estás ahí te llueve, golpeas y sientes que vas corriendo y que no llegas a ningún lado, pero, pero ha sido muy benéfico el trabajo y la circunstancia conmigo, ¿no? Creo que he tenido una vida, una carrera muy bonita, o sea, muy bonita, que tiene sus ciclos, que tiene sus momentos, en donde la creatividad nos lleva a diferentes puntos, a conocer amistades como tú, como varios amigos que se suman como cómplices en una tripulación, ¿no? Que desde muy joven, como siempre me gustó todo este rollo de las galaxias y los viajes, y alguna vez quise ser astronauta, pero nunca me lo imaginé tan de esa manera, sino más cinematográfico. Así que de pronto, pues estos festejos con planetas, con galaxias, con estos sueños, porque siempre he pensado, todas las veces que he caído en este mundo, siempre me ha parecido tan raro, que ahora que estoy en esta situación nuevamente, sé que la he vivido muchas veces, de diferente forma. Y de estas diferentes formas, creo que la elección de estos años ha sido la correcta para llegar aquí, de la forma en la que hemos llegado, de la forma en la que hemos hecho un trabajo cultural genuino, ¿no? El trabajo que sabemos hacer, el que me gusta hacer, y mi capricho, porque si no hay capricho no hay arte. De las producciones más recientes, estamos calentando un disco que de repente todo el mundo dice, es que ¿por qué se tardan tanto tiempo en hacer un disco? Pues es que las canciones no salen como bollos del horno, ¿no? Se tejen, ¿no? Y el tejido es mucho más largo el tiempo, ¿no? Podría decir lo que alguna vez alguien le dijo a otra persona, las cosas se tardan el tiempo que se tienen que tardar, porque si se adelantan ya ves cómo salen, ¿no? Entonces, de pronto tiene como esta idea un poco entre el rock folk, el rock country, lo nuevo, con todo también pues los códigos, ¿no? de las metáforas espaciales, ¿no? Que tiene que ver mucho con lo humano, con las sensaciones, con lo que viene. Todavía no sé cómo se va a llamar el disco, pero está ya en proceso, ya hay al menos 5 canciones nuevas. Y lo que presentamos en la Guami fue Mujer Hecha a Mano. Es una recopilación de canciones pues desde el principio hasta acá, que elegimos algunas, porque es cuando te das cuenta, cuando de repente dices, vamos a meter lo más que podamos, y dices, no, vamos a meter lo menos que podamos, ya llevamos hora y media y apenas son 13 canciones, ¿no? Son 13 canciones que elegimos. Una de ellas, que fue Cerrando mis ojos, es una canción que nunca habíamos estrenado en vivo. De hecho, miento, la estrenamos en la pandemia en una actividad que hicimos contigo, de hecho, vía remota. Pero bueno, en esta ocasión ya salió con público vivo, y
Pues es una canción muy fotogénica, fíjate que le gusta salir y yo ya la había abandonado ahí, es una canción que hice en el 96 y es quizá de las primeras que conserve porque por ahí hay cosas que ya dices, ya quedaron en su tiempo, ya no me gustan, incluso esta canción hubo un tiempo que dije, creo que ya no me siento igual, ¿no? Pero al paso del tiempo y con todas las experiencias vividas, hemos llegado como a juntar como lo más representativo para nosotros de nuestras canciones, de nuestros discos, y se armó un espectáculo muy cálido, muy bonito y que tiene mucho que ver con, pues, cómo es arriba, es abajo, cómo es adentro, es afuera, ¿no? Y el exterior, ¿no? O sea, yo creo que me he pasado la vida viajando en los planetas y eso es algo que como terrestre me gusta mucho, muchísimo, ¿no? Eh, Me gustaría quizá cuando deje este cuerpo ir a los planetas, ¿no? Eso me encantaría y todas las veces que vuelva a caer aquí me va a seguir pareciendo extraño, ¿no? Y no extraño de mala forma, extraño porque me da tanta, tanto gusto reconocerme humana, reconocer al ser humano y la condición humana a veces golpea, ¿no? Pero te da un espacio para la reflexión y de eso tratan nuestras canciones, ¿no? Y sí creo, por ejemplo, que aunque vivimos una época un poco más superficial, una época mucho más sencilla, en donde los jóvenes buscan más estas marchas para el apareo, también llegará el momento en que estos mismos jóvenes, cuando crezcan, necesitan música más profunda y ahí estaremos. Esa es como la idea. ¿De qué se suscitó? Pues la UAM Iztapalapa dijo vamos a celebrar estos 25 años de trayectoria. Es algo que le agradezco mucho a las autoridades de la UAM Iztapalapa y a Rosa María Delgado Coelho, que fue quien impulsó también la idea del proyecto, ¿no? Nos armamos de todo un equipo de producción que siempre nos acompaña, ¿no? En la música estuvo Jehová Villamonroy, en la guitarra, en el piano Ernesto Guerrero, yo en la voz con la guitarra. Y bueno, pues la escenografía, vestuario, iluminación, la diseñamos juntos, Gerardo Arévalo, que es un maravilloso escenógrafo e iluminador. Y bueno, pues ya la ejecución, sobre todo, digo, yo dije, ahí vamos a diseñar la iluminación. No, la iluminación la diseñó él, ¿no? Con esta idea de mover a los planetas, de irles dando, dentro de un sistema solar, que es una caja negra de un teatro, irles dando todo un movimiento espacial. Y pues con un vestuario ahí que de repente sí diseñamos entre los dos, ¿no? Un poco entre qué colores usamos y de repente jugar un poco con la magia de pues somos viajeros de las estrellas. Y, y siempre quise como reflejar de alguna manera el universo en mi cabeza y esta vez sí se logró. Y para mí eso fue el festejo, ¿no? La cereza del pastel es que vino Arturo Lara Lozano de San Antonio, Texas, específicamente a entregar una medalla para nosotros como baluartes del rock, del rock mexicano. Arturo tiene la enciclopedia del rock mexicano y desde los 90, no sé si te acuerdas que era el que entregaba los árboles del rock, ¿no? A los rockeros en un programa de televisión de noventero. Entonces, de pronto él ha seguido con toda esta labor de datar el rock mexicano y dentro de ello me siento muy contenta de que haya tenido la distinción, ¿no? De mencionarnos, de tenernos en ese pedacito de historia y de venir a entregarnos la presea. Eso fue muy bonito. Amigos, familia que estuvo presente y alumnos de la UAM vivieron este momento que yo llamo, en la actualidad ya no es tan común estar viendo espectáculos musicales escénicos, digo, si no son los de grandes producciones, ¿no? Si no son los de Taylor Swift, ¿no? Pues obviamente, o los de pop en México, pues generalmente no se da, pero a mí me gusta mucho jugar con las cajas negras, con la escenografía y con la imaginación, porque al final de cuentas no dejo de seguir pensando que en este momento incluso que estamos platicando tú y yo, todo esto me lo estoy imaginando hace 40 años, ¿no? Que ya deseaba estar aquí. De entrada creo que cuando empecé a hacer música, pues me empecé a meter mucho en la profundidad del por qué las cosas. Y cuando sabes que empiezas a hacer música a forma de reflexión, bueno, expresar, ¿no? Expresar
reflejar, hacer que la gente reflexione, generar conciencia para ti y para los demás, empiezas a preguntarte el por qué de pronto suceden muchas más cosas. Y una de ellas es que la injusticia va de la mano con la condición humana. Es algo de lo que no nos podemos separar, ¿no? Y aunque queramos ser justos en su totalidad, a veces no se puede. O incluso haciendo justicia se es injusto, ¿no? Entonces es como un galimatías eterno, incluso saber que el ser humano per se no conoce la paz, ¿no? Conocemos como un poquito el concepto, conocemos un poco que es como antónimo de guerra, que es ser no violento, que es estar tranquilo, pero en su totalidad, incluso para quienes día con día tratamos de encontrar ese camino o de difundirlo, no es en su totalidad algo que conozcamos. Nuestro mundo está planteado sobre la destrucción para el progreso, la combustión para los avances científicos, la violencia para ganar supremacía, ¿no? Medirnos entre nosotros para ser unos más que otros, ¿no? No tenemos un equilibrio con la naturaleza, no tenemos un equilibrio con los demás seres vivos, no tenemos un equilibrio con los seres no vivos y no tenemos una forma de entablar una relación con alguien o algo que no sea a través de una situación violenta o traumática. Por eso recordamos, por eso nuestra memoria también es tan importante, porque también se basa en eventos traumáticos, tanto para hacia la felicidad como hacia la profunda tristeza, la injusticia o la tragedia incluso. Entonces de pronto pues te sentí el llamado, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de encontrar un símbolo que me permita pensar que el ser humano tiene salvación, ¿no? Y siento que el difundir el concepto de paz permitirá de alguna manera sembrar una semilla que no sé si va a germinar, pero de alguna forma se va fomentando y se logrará. Se logrará con el tiempo cuando comprendamos todos y todos la sembremos. Entonces, pues quise comprender el concepto de paz y va mucho de la mano con el concepto de unidad, ¿no? Todos somos una unidad, ¿no? Con los seres vivos, los no vivos, ¿no? Con todos el entorno y con todo lo que rodea a nuestro entorno. Entonces, cuando nos sentimos separados de esta unidad, comenzamos a querer buscar la individualidad en lo que nos diferencia, no en lo que nos une. Y la paz per se viene de pacto, ¿no? Hacer un pacto de paz es tener, saber que a lo mejor no ha sido sencillo para ti tener una vida social, natural, diferente a la mía, y que puede que hayas tenido diferentes ventajas o privilegios o los haya tenido yo. Y eso nos coloca en una misma situación, que es hacer un pacto de unidad y de sumar nuestros privilegios, nuestras bondades y restar nuestras complejidades, ¿no? Entonces, de pronto, llegar a buscar estos símbolos te lleva de una cosa a otra. A ver, por ejemplo, en el 2014 que con el problema en Ayotzinapa estaban golpeando jóvenes que se iban a manifestar, que se puso como muy tenso el panorama, y es cuando empecé directamente a involucrar el arte dentro de esta búsqueda que era muy personal y muy interna hacia algo mucho más público. Y hicimos un movimiento que se llamó Yo no voy a la guerra, que era que los chavos se manifestaran en su casa o en lugares públicos, en donde quisieran, bailando, cantando, haciendo algo que ellos quisieran hacer, para que fuera mucho más productivo que simplemente hacer catarsis, incluso proponiendo ideas. De ahí empezamos con el proyecto Love, que desde el 2013 empezamos con 2009, con el Todo cabe en un espacio sabiéndolo apropiar, saliendo a espacios de alta marginalidad, en horarios de delincuencia, para que la gente tomara sus espacios y que pudiera incluir incluso a la delincuencia local, para que ellos pudieran también darse cuenta que en tu comunidad hay que cuidarla, no lastimarla. Logramos esta parte que nos apoyaron 2 asociaciones civiles y Conaculta durante varios años, y después en el 2015 empezamos en Tlalpan a hacer el proyecto LOP, donde nos dejaron experimentar ya todo un proceso que va
que se llama Arte y Cultura por la Paz, que va con charlas motivacionales, charlas experienciales, charlas de tipos de violencia para conocer exactamente qué es lo que no tenemos que hacer para poder ser empáticamente un poco más correctos. El desarrollo psicosocial de los niños a través de cuentos que desarrollan su pensamiento crítico contra la violencia y conciertos de sensibilización. Y así hemos estado en las comunidades yéndonos a mercados, hospitales, nos abrió las puertas el IMSS, estuvimos yendo a hospitales, incluso a salas de quimioterapia, salas de radioterapia, salas de cama por cama, haciendo como una labor en donde de pronto sí nos reconocemos en la otra persona, si somos empáticos con los demás, si sabemos acompañarnos, si tenemos el tiempo de estar viendo memes, podemos tener el tiempo de darnos acompañamiento de calidad. Entonces esa es la idea de contagiar un poco más a las comunidades de estas, pues impactarlas con estas ideas, con estas propuestas, y si les gustan que las normalicemos, porque ya hemos normalizado mucho la violencia. De eso se trata todo el trabajo que estamos haciendo por la paz. Ha sido como muy ecléctica en muchos aspectos. En lo personal y en la actualidad me gusta mucho el nihilismo. Entonces, Sartre, Baudrillard me gustan de cierta manera porque me hacen reflexionar muchísimo en esta parte de cómo transmites un concepto o los conceptos de paz sin que suene a religioso o sin que toques fibras religiosas, en donde vas a encontrar pues diferencias que podrían no permitir el mensaje total de lo que sería la inclusión en la paz, ¿no? Me gusta mucho también comprender al ser humano a través de Lacan, ¿no? O sea, de pronto dices, bueno, ¿y esta loca qué le pasa? Pero mi infancia fue mágica gracias a Hans Christian Andersen. O sea, yo creo que de lo primero que recuerdo de literatura en mi vida, en mi casa, con dibujitos, sin dibujitos, fue Hans Christian Andersen, ¿no? Y en donde no había estas censuras a los niños porque se vayan a traumar, porque se muere la sirenita, en donde hay una enseñanza bastante fuerte, o sea, incluso dentro de estos cuentos, ¿no? Y que te ayuda a estar como un poco más alerta, a ser un poco más a comprender desde niño un poco más la dinámica humana en la que vivimos, que es una jungla y que a final de cuentas tienes dos formas de defenderte, ¿no? Siendo voraz o simplemente no permitiendo que las cosas pasen y cuidándote, que es lo que buscaban los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen y las fábulas infantiles. Y bueno, un poquito más grande, uno de mis castigos fue no ir a Acapulco y quedarme a hacer planas de ortografía, porque tenía una ortografía del orto. Y entonces me puso mi papá a leer y a memorizar Moby Dick, ¿no? Entonces durante muchos años fue un libro que odié. Lo odié. A los 8 años me parecía que cómo era posible que todos estaban en el mar y yo leyendo Moby Dick, pero bueno. Después, otro de mis castigos fue empezar a leer sin título, que hablaba de los holocaustos, porque yo tenía toda una colección de todas. A ver, para que veas cómo es la guerra y cómo se sufrió. Así de, bueno, es que qué didáctico, papá, qué didáctico. Oye, cuando me enseñas porque también estaba el Kama Sutra, me dije, todavía no, pero dentro de toda la casa estaba llena de libros. Era una biblioteca grande que después, entre los cambios de casa y entre que de repente pasaron como muchas cosas, ya no hay tantos, o quién sabe dónde quedaron tantos libros. Mi cabecera era pues un librero, y me acuerdo que de ahí tomaba cualquier libro y de repente no sé por qué apareció Horacio Quiroga y lo amé, y así infinitamente. Y después Edgar Allan Poe, entonces llegué a mi parte más gótica, más darks, ¿no? Me gustó mucho. Y Guy de Maupassant. Entonces, de pronto, todos estos libros que son cuentos de terror a mí me influenciaron para ir creando historias que tuvieran que ver un poco con el terror o cuentos satíricos, ¿no? Entonces empecé a crear un poquito ahí de literatura hasta que de pronto alguien me dijo, oye, ¿ya has escrito para niños? Y dije, no. ¿Y por qué no me haces 9 cuentos? ¿No? Eran en su momento 11 cuentos y sus contracuentos.
y a ver qué pasa para niños. Y es así como nacieron los cuentos de la Tierra Encantada de Agartha, que se estrenaron, bueno, se pasaron en animación por Canal 11, se trabajó con realidad aumentada y se hicieron unos cuadros que pones el celular y puedes ver la animación y están bien padres. Y bueno, pues obviamente ahí me sirvió todo lo que había leído sobre Hans Christian Andersen, los hermanos Grimm, incluso Horacio Quiroga, y ver cómo podíamos hacer jugar a los niños en torno a desarrollar ese pensamiento crítico en la no violencia. Y hasta la fecha puedo constatar que sí funciona. Y bueno, de ahí en fuera, de pronto, hay veces que leo mucho y hay veces que leo muy poco, porque como que de repente me gusta saborear, ¿no? Un poco esa idea y ver cómo también vas encontrando las claves secretas de esos libros o de esas historias, ¿no? Entonces, digo, creo que por el momento me gustaría mencionar estos y bueno, actualmente estoy leyendo un libro que vamos a presentar que se llama La Gran Mentira, que bueno, de eso hablaremos despuesito. De entrada, me gustaría platicar uno sobre la Sinfonía del Placer, de Verónica Massa, por cierto, que yo creo que es un libro de cabecera que hay que tener para poder explorar las sensaciones de cómo la música, la danza y el sexo pueden ir tan de la mano para llegar a ser una experiencia religiosa. También el libro La Mentira Más Grande de Mariana Guedea Álvarez, que por cierto lo vamos a presentar en el Péndulo el día 22 de abril a las 7:30 de la noche. Y No se mata la verdad de Temoris Greco, que es un libro en donde se habla de lo difícil que es ser reportero de investigación en México y bueno, pues ante las circunstancias que hay, no solamente con la libertad de expresión, sino con que es un trabajo muy riesgoso y que tiene muchas aristas con respecto a las verdades históricas de diferentes conflictos y sobre todo de cómo es que estas cifras de los periodistas que han sido asesinados o desaparecidos siguen incrementándose. Y el libro Díganle que sigo en Tenochtitlán, de Mauricio Guerrero Martínez, que es un libro de cuentos, que no son cuentos para niños, son cuentos en donde se refleja un poco, se hace crítica sobre la violencia y el desconocimiento que a veces tenemos, por el cual nos vamos muy inocentes a espacios donde no sabemos qué va a suceder y somos presas de un montón de delincuencia que se vive en México. Pues por mi parte sería estas recomendaciones para dejar ahí un poquito al azar y si pueden, lean cuentos de Hans Christian Andersen a sus hijos sin temor a que se traumen. De verdad, lo peor que puede pasar es que quieran escribir cuando sean grandes.